Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor y guionista argentino que acaba de presentar su último libro, Los Impotentes, del que vamos a charlar hoy en nuestro programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Dado a imaginar los efectos que su obra concluida podría multiplicarse en diferentes sentidos y en magnitudes aún no previstas, el creador del universo dio en pensar en esa herramienta que utilizó a priori que tan buenos resultados le diera, la palabra. Intuyó que ella y el abordable lenguaje que la dinamizaran serían factores para desarrollar múltiples cosmogonías, diversidad de conocimientos e intrincados entendimientos entre partes antagónicas. Para ello, dio en crear una corte de aduladores consuetudinarios, mezcla de mentirosos creíbles, fantasiosos empedernidos y delincuentes verbales disfrazados de probidad manifiesta, con los cuales recrear el panteísmo multicolor de lo que dio en llamar la literatura, y con ellas sus semidioses, los escritores. Por no dejar nada librado al azar, les confirió poderes con los cuales dar vida propia a cuanta historia pasase por el meollo de sus mentes. No los libró de sentir en carne propia sufrimientos, obsesiones y hastíos que los personajes y situaciones le proveerían hasta el punto final de ver a su criatura, la obra, concluida y caminando el largo derrotero de la aceptación o la indiferencia. Este fatalismo de la libertad sin retaseo le fue dado como premio de ser su derecha en el universo de las ideas y virtudes. Hoy, en esta noche de Letras y Corcheas, nos visita un escritor de talla mayor, con el cual poder introducirnos en el universo de su obra. Buenas noches, Nicolás Jacobone. Es un placer contar contigo en nuestro programa. No, un gusto. Gracias por invitarme. La pregunta sería, ¿por qué llamaste al libro Los Impotentes? ¿Y cómo y cuánta amplitud tiene este término para tus ideas de la escritura de la obra? El título se me ocurrió a mitad de camino. Primero apareció el personaje de Alfonso, que es una persona que es impotente física, digamos, no puede tener una erección. Y lo empecé a desarrollar, digamos, ¿no? Hay algo, a mí lo que más me fascina de escribir es la posibilidad única de ponerte en los zapatos
de gente que no es uno, pero que uno tiene que escribir con, digamos, las herramientas psicológicas y emotivas que uno tiene, ¿no? Entonces uno se pone en situaciones ajenas, pero las tenés que navegar de alguna manera sin dejar de ser uno mismo. Entonces había algo fascinante en ese personaje, en cómo intentaba vivir una vida normal con esa impotencia. Y lo que pasó fue que me empecé a dar cuenta que todos los personajes se me estaban definiendo más por su carencia que por sus virtudes, digamos. Y que había algo fascinante, digamos, en cómo generalmente tenemos que sobrevivir a partir del reconocimiento de todo lo que carecemos, ¿no? Y siempre, incluso lo llevo a veces a las cuestiones más básicas, como el estilo literario. Yo creo que el estilo literario se define más por lo que uno no tiene que por lo que uno tiene, ¿no? O sea, uno lee a los grandes autores y quiere escribir como ellos, y lo que termina definiendo el estilo propio es las carencias, lo que uno no puede hacer, eso nos define, ¿no? Entonces, en algún punto sentí que todos los personajes, el peso de los personajes estaba situado en eso, en esa impotencia. Entonces ahí fue cuando empecé a entrever el título de Los Impotentes para el libro. Y aparte también podría, se me ocurre, ¿no? Tener que ver un poco con que muchos quieren hacer y no pueden, ¿no? Y esa imposibilidad de poder hacer, ¿no? De, por- Sí, yo creo que la más vida, que nada de ser felices, ¿no? yo creo Porque que la ninguno es vida feliz. es, sí, la vida es intentar y no poder. Para mí esa es la definición de estar vivo casi, porque tenemos pequeños éxitos, pero los mismos éxitos uno los cuestionamos y siempre tienen, ¿no?, sus contradicciones, o dudamos de la validez. Y, y yo creo que lo que define una vida rica es el constante intentar. O sea, para mí escribir es fascinante en el proceso. Yo cuando termino un libro me deprimo, me agarra, pero realmente un vacío, una sensación de vacío muy grande, por la cual me esfuerzo a empezar algo inmediatamente, y eso nuevo que empiezo no tiene ningún valor, porque eso es apurado y lo termino descartando, y luego aparece quizá lo que realmente que iba a escribir, pero sí creo que nos define más eso, ¿no? El intentar, y que generalmente el resultado es fracaso en mayor o menor medida. Ahora, la función del escritor, como la función de la memoria, es mantener la persistencia en la vida. Porque si de algo tiene la vida razón de ser, es el estado de persistencia. Casualmente la existencia es eso, seguir siendo. Y para seguir siendo, lo que hace al hombre es esa capacidad de memoria y de lenguaje, haber quedado lenguaje, con lo que le permite trasladar lo que es hoy para mañana. Y hay en nosotros eh, dos cosas que se nos unen, el límite y la esperanza, porque el límite está en que nos morimos y la esperanza es que continúen. Y el escritor está en esa batalla, pienso, ¿no? Sí, El límite hasta donde llega su obra y la esperanza que sirva para continuar, ¿no? Pienso. no, creo que lo que dijiste al principio es interesante, y hay algo de cierto en eso, que los libros son como cajas de vida, ¿no? Es como que la vida es, es como que se nos licúa, ¿no? Alrededor. Es difícil entender lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo, y uno la transita, digamos, en algún punto, y la literatura lo que permite es un entendimiento mucho más profundo, poético, contradictorio, cuando el trabajo literario está bien hecho, no resuelto, pero que al mismo tiempo es como una postal de un momento de vida. O sea, incluso en autores que se pueden llamar pesimistas, como Samuel Beckett, los mismos libros tienen luz por el hecho de plasmarlos, ¿no? De plasmar estos personajes que viven en estados límites, sin nada, casi sin moverse, pero que están ahí,
están vivos y que tienen experiencias y que van a seguir hablando y usando el lenguaje hasta que se lo permitan. Venimos hablando mucho del libro. ¿Qué mejor que poner un poco del libro en palabras, ¿no? Y en palabras reales del libro. ¿Qué, qué fragmento de Los Impotentes podrías leernos como para ilustrarle un poco más al público de qué se trata? Podría leerles el comienzo de la novela porque eh, para mí, yo que escribo cine y literatura, la literatura es lo más importante para mí. Para mí es el arte más grande por varias razones. Primero porque es un arte que incluye la música, que incluye la filosofía, que incluye la pintura, que es visual eh, y, y que permite un nivel de intimidad entre el artista y el lector, digamos, en un punto el autor y el lector, que es muy difícil encontrar en otras artes. Y eso sumado a, que es, a la simpleza del arte, ¿no? O sea, es un arte tan barato, es un papel y algo que escriba y ya uno puede generar una obra, digamos, en un punto. Eh, y siempre mi manera de enfrentar el cine y la literatura son muy distintas. El cine es un trabajo en colaboración en el cual se prepara mucho, se estructura mucho, se define mucho, se toman muchas decisiones previas al acto de escribir, de poner una palabra, la primera palabra en el guión. Entonces, quizá por eso la literatura, como es uno mismo en la intimidad y no hay apuro, uno lo hace a su tiempo, de su manera, me resulta mucho más fascinante explorar la otra forma, que es no saber nada y dejar que el mismo acto de poner una palabra detrás de la otra me vaya revelando qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? Y este libro en particular, con el personaje Pan, que es el primero que aparece, el juego que me parecía interesante era de construir un personaje que está en una situación que refiere a mi forma de escribir. Entonces era esta forma de encontrar un personaje que está a los 30 y pico de años, está escapando de un pasado y que su forma de escapar de ese pasado es por medio de crearse un plan absurdo, digamos, de negar quién es y tratar de no elegir, no permitir que quien sea que es él lo empuje a tomar decisiones, una manera imposible de vivir, pero bueno, ese es el intento, que es el primer capítulo, ¿no? De él. Entonces, podría leer la primera página si quieren. Bueno, No sabe a dónde ir. No saber a dónde ir es importante. Cada paso un paso hijo del azar. Falso. Cada paso es una decisión. Aunque no sepa dónde va, tiene que decidir hacia dónde apuntar el pie. Hay una táctica detrás de cada paso. Una táctica inmediata y no demasiado analizada, pero táctica al fin. Cada decisión es una decisión táctica. Su plan no es perfecto. Emilia decía que aspirar a la perfección es inhumano, pero que al mismo tiempo no nos queda otra. Alguien le pregunta a alguien la hora y Pan apura el paso. No le importa la hora, no tiene que importarle. Solo sabe que es de día y no debe faltar mucho para que anochezca. Sabe que es lunes porque ayer, que aún chequeaba el día y la hora, era domingo. Espera no tardar en olvidar qué día y hora es. Dobla a la derecha y enfila hacia algún lado. Le cuesta no imaginar posibles planes para lo que queda del día. Es difícil no imaginar posibles planes. El pensamiento es tan suyo como ajeno. Ya no va a intentar someterlo, que lo lleve donde quiera, que lo ponga de rodillas y lo azote con imágenes aterradoras. Es un hermoso comienzo. A mí me impactó mucho el comienzo ese, realmente. Pero vos es que sentí un doble discurso ahí. Uno es la descripción de Pan que está haciendo. Y otro es el que elegiste es un nombre, Pan. Y nadie elige un nombre tan al azar como llamarse Pan. Porque Pan es un ser mitológico. Y en la novela, gran parte de la mitología griega sobre el personaje de Pan está inscripto. Es un ser fálico, es el prototipo del falo. Vos hablabas de la potencia o la impotencia de Alfonso, pero también acá tenemos el ser fálico, el ser cabrino, el diablo, el que provoca el horror,
el que provoca pasiones con las mujeres y que además provoca locura en las mentes que se coloca, que es hijo de nadie casi. Un hijo de Hermes con Penélope, o Penélope tuvo hijos con todos los tipos que se aparecieron ahí, y el mismo nombre Pan quiere decir hijos de todos. Y este es un personaje que vos lo traes a la palestra y viene de ningún lugar. No quiero decir cómo es el asunto, pero es así. Pero, y eso Sí, me hizo no. entender de que algo atrás de eso habrás pensado, pienso yo, no sé. Sí, o sea, es curioso, o sea, me parece interesante escucharte comentarlo. Yo la verdad que cuando hablo del libro tiendo a siento que a veces las afirmaciones contundentes del cómo uno escribe reducen, Eh, ¿no? La lectura posible. Y además lo que sucede es que sí, o sea, yo cuando elijo ese nombre me refresqué, digamos, en quién era Pan y su valor mítico, etcétera. Entonces, sí está, sí hay elementos de eso sin duda, pero lo que sucede es que cuando uno va construyendo la historia, eh, la misma historia empieza a tener sus propias reglas, ¿no? Y a veces esas reglas van en contra de los arquetipos o los conceptos que uno quiso exacto. usar, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión humana, entonces se termina transformando en versiones un poco imperfectas que no se encuadran dentro de esa premisa completamente. Entonces, a mí me hace un poco de ruido afirmar eso porque digo, bueno, sí y no, porque al mismo tiempo Pan, en algún punto yo necesité que sea como medio un niño en un cuerpo de adulto y es una persona O sea, desapasionada, ¿no? un Peter Pan. Sí, que sí, bueno, hay algo de Peter Pan y se nombra el libro ahí de alguna manera y él no lo puede leer, lo niega, ¿no? Se lo deja a ella para que lo lea y él, y él tiene como un rechazo por la literatura. Entonces, sí me parecía interesante esta cuestión de que la persona que iba a denunciar, o sea, en que en la vista simplista de la sociedad, llamémoslo de alguna manera, es el acusador, eh, el que denuncia y es el abusado, digamos, ¿no? Sea una persona que no tiene ninguna razón de ser. Es una persona que se levanta a la mañana y no tiene, necesita que le digan para qué está en el mundo, digamos, ¿no? Y que la persona, la acusada, la persona que supuestamente cometió el crimen, sea lo opuesto, sea una persona apasionada, una persona que sabe lo que quiere, que lo hace con profesionalismo y con pasión, y que además es excelente en su oficio, y que ha afectado a un montón de gente con su obra. Entonces, me parecía esa contradicción, me parecía interesante, y me permitía a mí tener empatía por el acusado y empatía, digamos, por el acusador en algún punto, ¿no? Recién antes de leer el fragmento de Pan, dijiste una cosa que me quedó ahí flotando, que cuando escribís para un guión, como que hay mucho trabajo previo antes, y cuando lo haces en literatura no, que es más el fluir. Eh, pero imagino que cuando vas a proyectar una novela de la característica, por ejemplo, de Los Impotentes, que tiene tantas vueltas, tiene tantos recovecos y tantas características de personajes que se van desarrollando, también tiene un trabajo previo. O va surgiendo así, o va surgiendo así, no trabajás con un No, no, o esquema antes, sea, no te planteas un esquema. no, yo digo, no, no, no. O sea, no hay un trabajo previo. Lo que sí hay es que en el mismo acto creativo hay un punto donde el libro toma forma y se transforma en una entidad, se transforma en algo que ya tiene vida, que ya tiene su complejidad. Mm. Y eso pasa rápido, no es que pasa cuando uno, no sé, en este caso, digamos, en un cuarto de libro, digamos, ¿no? Ya hay algo. Entonces, sí, el oficio del escritor, yo creo que es cuando empezás a identificar cuáles son los conflictos, cuál es la forma en la que el libro se está escribiendo, cuántas voces hay, cuántos puntos de vista. Sí, yo creo que el trabajo y el oficio y lo que uno va aprendiendo es que obviamente hay que ir atrás y corregir y empezás a ver caminos posibles.
No es que todo está improvisado y empecé con eso y terminé como termina el libro, digamos. Lo que sí hay es que lo que yo intento es que cuando ya veo el mapa un poco y veo la complejidad que puede tener o potencialmente hacia dónde va la cuestión, intento igualmente tratar de que los personajes elijan y no tener como un listado de los eventos, ¿no? O de las cuestiones narrativas, dejar que yo creo a veces que voy hacia algún lado y los mismos personajes pegan un giro y esas sorpresas son muy interesantes. Y también hay que tener un poco de fe. Esto siempre cuando hablo con escritores que están empezando y me preguntan, digo, hay que tener fe en que si uno se toma la literatura en serio y vive como vivo yo, que es en mi casa todo el día, en pijamas y que siempre tengo el archivo abierto, ¿no? A la espera, mientras hago otras cosas a lo largo de todo el día, todo lo escrito está con uno. Y por más que uno no sepa o intente no saber a dónde ir, los elementos se van acomodando. Hay una cierta magia para mí a la hora de escribir. Y hay que tenerle fe a esa magia. Hay que tener fe que la complejidad, que el rompecabezas se va a ir armando, digamos. Eso es un... Hay momentos frustrantes donde no, y hay que ir atrás y sí, eliminar y darse cuenta que se avanzó en una dirección equivocada. Pero sí creo que hay mucho de eso, cosa que en el cine no se puede hacer tanto porque como uno colabora con otras personas y es imposible meterte en la cabeza de otra persona, es muy peligroso, digamos, avanzar sin consultar, sin haber dialogado, digamos, en qué es lo que se quiere. Sí, además en el cine, disculpa, Ion, además en el cine, cada paso que das cuesta plata. Sin duda. Y sin duda, en vez de cuando uno escribe, cada hoja que va no la sirve, la tira a la basura y no se calienta, ¿no? Por lo tanto, eso en todos los que trabajan está bien consciente de que cuesta y no se puede hacer macana, ¿no? Pienso, ¿no? Buen decir, Hernán, no Sí, sé, sí, es disculpame. como construir un edificio, ¿no? O sea, Sí. el guión es un plano para construir una película y se piensa desde todos los ángulos, desde el ángulo creativo, desde el ángulo productivo, desde el presupuesto, desde un montón de cuestiones, desde el elenco que se va a poder tener. Realmente es muy táctico y uno tiene que aprender en todas las limitaciones que forman, digamos, una caja, llamémoslo, ¿no? De que todas las limitaciones que uno tiene, hay que intentar ser creativo dentro de esa caja, digamos. A veces hay obras donde la caja es mayor y se puede jugar más, y hay obras... A mí me divierte mucho la limitación, a mí me estimula que un productor me diga todo tiene que suceder en una casa, por ejemplo. ¿No? O sea, que a veces la libertad total es más compleja y perniciosa que saber que uno cuenta con 3 elementos y que solamente que hay que contar la historia con eso. Estamos conversando con Nicolás Giacobone sobre su último libro, Los Impotentes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas.
Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Fecunda os gritos do seu sangue e alto em silêncio à beira do grito chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povoam-se as horas de vagas lembranças, 3 noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras, o despojo nascido de um amor incerto, nada calmo rancor. As palavras, os feitos, o abismo do sonho tornou-se um mistério. Hoje não sei se é cedo, se foi tarde ou logo que cruzamos olhares como dois transeuntes. Voltei-me para ver-te afastada em silêncio e mergulhei na lembrança, cansado e sereno. Agora não, agora não, agora não. De pena sombra de nossos caminhos, à beira do pranto, seus sonhos seguindo, beijando seu cabelo, seu rosto, seus lábios. Foi só o encontro da ausência e do tempo, vestígios da alma que chegam de longe, cantos que têm sido soledad e ouvido. Cantaré con los vientos, cruzando las sombras, el despojo nacido de un amor incierto, nada calma el encono, las palabras, los hechos, el abismo del sueño se ha tornado un misterio. Hoy no sé si es temprano, si fue pronto, fue luego, que cruzamos miradas como dos transeúntes. Me volví para verte alejar en silencio y me hundí en el recuerdo, cansado y desierto. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Agora não, agora não, agora não. Agora não, agora não. Escuchábamos Ahora no, en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Nicolás Giacobone sobre su última novela, Los Impotentes. Hay algo que me pasó durante toda la novela,
fue que sentí que todos los personajes vivían en una gran soledad, o que la soledad los atravesaba, ¿sí? Porque todos, de alguna forma, están solos aunque estén acompañados. ¿Lo pensaste eso a la hora de conformar los perfiles de cada uno de ellos? Sí, pero también creo que, sin ánimo de sonar depresivo, yo siento que así se vive, ¿no? O sea, yo siento que estar en pareja es estar solo acompañado, ¿no? O sea, creo que cuando uno construye su vida a partir de un otro, esas parejas, esas relaciones terminan siendo muy disfuncionales porque eh, es imposible, digamos, definirse a uno mismo a partir de otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso le pasa, por ejemplo, a Emilia en sus intentos de pareja y antes de comprar a Pan, digamos, en un punto, ¿no? Entonces, ella compra Pan porque necesita una compañía, nada, simplemente, no necesita una pareja, necesita una compañía y lo cría como si fuese un huésped en su casa, ¿no? O sea, yo creo que todos los personajes de alguna manera cumplen con esa función, pero hay algunos que son más necesitados del otro. Y esos son los personajes más infelices, digamos, a un punto, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, Alfonso, que me parecía interesante que la persona que sufría de la impotencia física fuese el más convencional de todos. O sea, me parecía que era interesante que él es el que quiere la vida en pareja clásica, porque justamente es lo que él intuye que no puede tener, ¿no? Y me parecía interesante ponerme en los zapatos de él y ver si hay una manera de construir eso, porque el sexo no es más que un elemento, ¿no? En una relación, y un pene erecto no es más que un elemento. O sea, hoy en día la tecnología uno puede decir, se puede ser reemplazado, digamos, ¿no? Pero hay algo interesante en ese recorrido, pero al mismo tiempo él genera un apego por Carolina cuando consigue formar una pareja que hace que esa pareja no funcione en algún punto, porque es esa cosa antinatural. Él se empieza a definir por ella, él empieza a sentirse completo porque está con Carolina. Y ese es un poco la receta que termina llevando esa pareja hacia la destrucción, porque yo creo que uno tiene que ser completo uno mismo y luego elegir compartir esa completitud con otros, llamémoslo de alguna manera. Ese es un ideal, nadie nunca está completo eh, totalmente, pero sí siento que un camino hacia esa sensación de ser uno mismo es tener una pasión, o sea, tener una obsesión. Para mí tener una obsesión compulsiva por cualquier cosa es una bendición, ¿no? O sea, si uno sabe que se levanta a la mañana y le gusta, eh, no importa, clavar pedazos de madera para construir sillas todas idénticas y es su pasión, esa persona tiene la vida resuelta. Entonces puede construir una pareja de una manera mucho más sana que una persona que no tiene eso y que entonces en la pareja y muchas veces en la familia, en el acto de tener hijos, uno deposita el quién soy, ¿no? Y ahí hay, creo yo, problemas, digamos. O sea, es que, hablando del caso de Alfonso, dos cosas, ¿no? Una, noté un enamoramiento al escribirlo, el personaje. Segundo, que es el personaje más desubicado de la obra, porque la obra tiene un comienzo, un desarrollo y va hacia su final. Y Alfonso es una novela en la novela, o sea, la relación de Alfonso con Carolina es una novela en la novela, es todo, no tiene nada que ver con donde comienza, desarrolla y va, no tiene nada que ver con Emilia, no tiene nada que ver con Pan, no tiene apenas un poco con Camila, algo con ella, pero tiene que ver con un hombre que en eso alguna cosa disienta a veces con lo que decís. Por ejemplo, no todos los seres humanos son pasionales, enamorados, Sin gustosos duda. y saben para dónde van. Yo diría que la gran mayoría de seres humanos
adolecen, no que adolecen totalmente, vamos a poner las cosas al costado, adolecen de esa pasión de la que hablamos los escritores y los poetas, Sin duda. adolecen de ese mecanismo de que sé de dónde vengo y sé a dónde voy, como decía Rubén Darío, sé a dónde vengo, no saben ni de dónde viene, ni dónde va, están y actúan como tal, y es la mayoría de la gente, y vive. Ahora, si es feliz, vive, la gente vive, las hormigas viven, las abejas viven, y viven, desarrollan el comenar, y la vida se da, y los seres humanos son así. En ese contexto vi a tu Alfonso, porque Alfonso es una persona que tiene un impedimento físico, pero Alfonso es exitoso con su trabajo. Empezó de la nada y llega a ser el gerente general y cuando la empresa mejor trabaja. Es decir, que si miramos decimos, es un tipo exitoso, pero el éxito no es su mecanismo. Él es así porque las cosas son así, como la de tantos seres humanos, ¿no? Y los que tienen pasiones son seres, siento, que siempre tienen dolores, siempre tienen problemas. Vivimos obsesionados, angustiados, deprimidos. Siempre estamos buscando de la quinta pata al gato. No es que esté mal o esté bien, es así. No sé, No, yo creo estoy que... completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo lo que quería decir es que siento que obviamente uno tiene una visión subjetiva de la vida y uno no puede escapar quién es uno, ¿no? O sea, y en alguna manera yo estoy de acuerdo, creo que es un porcentaje muy menor de las personas que tienen una pasión, o las personas que se creen que saben para qué están en el mundo o que se levantan a la mañana y saben lo que quieren hacer, digamos. Eso desde ya. Esas personas no necesariamente van a conseguir la felicidad, pero sí lo que van a conseguir es que para mí es muy... Yo conozco un montón de gente, amigos, familiares, que, como decís, o sea, no tienen pasiones, se levantan a la mañana y van al trabajo y viven la vida y sus digamos, objetivos son puntuales, ¿no? Es cumplir con esto, cumplir con lo otro, disfrutar de este rato libre, hacer esta cuestión, esta lo otro. A mí me parece horroroso eso. A mí, porque yo no puedo escapar Sí, sí, es o tu sea, drama. claro, digo, es como, yo veo gente que quiero y que hacen vidas que para mí son un horror. O sea, que yo no podría, digamos, ocupar esos zapatos. Alfonso es eso, o sea, a la hora de escribir yo me permito ocupar ese zapato y me encontré con que era el personaje que más afición por estar vivo tenía. Es el personaje con más luz, quizá casi, del libro. Así es. Pero yo creo que la pasión, por más que sea dolorosa a veces, tiene que ver con un dolor que surge a partir de una cierta ambición. Y para mí la ambición es esencial, digamos, en un punto, ¿no? O sea, para mí imaginar una vida sin ambiciones me parece bastante terrorífico. Y puedo estar completamente equivocado, ¿eh? Pero simplemente es donde yo me ubico y entonces los personajes un poco abarcan eso. Entonces yo... eh, quizá porque estoy más cómodo en los zapatos de Emilia, porque es una escritora, etcétera, etcétera, me permito ver esa oscuridad y ver cómo, por más que es un genio literario, etcétera, etcétera, tiene sus dolores y sus carencias. Y con Alfonso, que es la persona que quizá más desconozco, el instinto te lleva al opuesto, ¿no? Es decir, esta persona, tengo que encontrar el amor. Si yo fuese esta persona, ¿cuál es dónde está la razón de ser? Entonces me empezó a salir que el personaje era un muy buen empleado, que era un cumplidor, que no, o sea, como que creo que eso es muy importante, de alguna manera, esa contradicción, ¿no? O sea, los definitivos, o sea, las ideas rotundas entorpecen o van en contra del buen narrar, creo yo, ¿no? En algún punto. Ahora, sin embargo, hay un par de personajes que los creaste sin ambiciones. Sí, Pan es un tipo sin ambiciones. No tiene sí, ninguna ambición. No sabe ni dónde, pobre, no sabe ni dónde está parado. Y Camila lo mismo. Porque Camila sí. va por la vida ahí
que sí, peleándose con la madre, bueno, hace algunas colaboraciones en el diario, pero tampoco tiene ninguna ambición especial de, de, de la vida, por lo menos, bueno, es la más joven de todas, es una cuasi adolescente, por ahí se lo puede entender, ¿no? Pero generaste ese contraste, e incluso Emilia se transforma en un ser sin ambiciones. Bueno, creo que hay dos cuestiones ahí. Una, estoy de acuerdo con Pani y Camila, y obviamente lo que me parecía atractivo, porque mi sensación es que cuando en una relación hay un apasionado y un desapasionado, genera resentimiento, ¿no? De ambos lados. Eh, y, y eso, obviamente, el libro eh, se construye a partir de relaciones disfuncionales. Entonces había algo atractivo en recorrer, digamos, en narrar esas oposiciones en algún punto. Obviamente, de distinta manera. Yo creo que Camila, mi intención era hablar un poco más del caso de alguien muy joven hoy, en el mundo en el que vivimos, donde nosotros, yo estoy por cumplir, el año que viene cumplo 50 años y siento que soy como una generación, soy una de las últimas generaciones que fue educado a la vieja usanza un poco, ¿no? O sea, donde si estudiabas, si hacías ciertas cuestiones, el mundo te iba a otorgar ciertas facilidades, ¿no? O sea, había como un posible camino que le había pertenecido a nuestros padres, a nuestros abuelos. Eso se fue o se terminó de destruir a lo largo de estos años y hoy se vive, que siento yo, y estoy generalizando de una manera asquerosa, pero bueno, así es, así son estos diálogos a veces, pero sí siento que hoy se vive con un futuro, con el horror de una incertidumbre en relación al futuro, ¿no? Y que uno puede estudiar lo que sea y el mundo no, uno no sabe si el mundo te va a ofrecer un lugar o no, ¿no? O sea, eh, uno eso lo podría tomar de manera positiva y decir, bueno, aprovechá y podés hacer lo que quieras porque es lo mismo ser médico que ser poeta, entonces si querés ser poeta, sé poeta ¿no? Y que sea lo que sea, digamos, en un punto. Pero yo creo que también genera esta generación de gente un poco perdida, que no sabe lo que quiere y que de alguna manera hace como o ve con un cierto glamour el no saber lo que se quiere, como que eso es vivir bien. Yo voy a cambiar mi punto de vista de mes a mes, yo voy a, ¿no? O sea, hay algo como una suerte de fetichismo del estar perdido, en un punto, ¿no? Gente muy joven. Y Camila representa un poco eso para mí. Y que desde el punto de vista de una madre es aterrador, ¿no? Porque realmente no podés guiar a esa persona. Pan no, es un caso más extremo, ¿no? Es una persona que obviamente sufre una situación muy poco convencional y entonces, bueno, mi instinto me llevaba a que carece de razón de ser en muchos aspectos y necesita que lo ubiquen, él denuncia porque su vieja tutora lo empuja a eso, digamos, en algún punto, ¿no? O sea, ni siquiera él, es una decisión que toma él, digamos. En el caso de Emilia, cómo llega a su estar perdida, es otra cosa. Yo creo que ese sí fue el gran desafío del libro y que fue muy divertido en muchos aspectos, que era ponerme en los zapatos de alguien que es cancelado y tratar de imaginarme a mí como escritor, si la posibilidad de sacar a la luz o de contar con un lector o un espectador no existiese. Y cuáles serían los pasos, ¿no? Psicológicos, emotivos, que transitaría. Entonces, un poco lo que me fue llevando fue eso. Al principio hay una negación y es yo voy a seguir escribiendo porque lo importante de escribir es escribir, publicar es circunstancial y luego te das dando cuenta que no, que uno escribe y, como decía Mario al principio, ¿no? Uno pone la vida afuera en estas cajas llamadas libros para que otro lo reciba. Y sin ese otro, el acto se empieza a pudrir, se empieza a deshacer. Y entonces Emilia empieza a caer, digamos, en esa nada, ¿no? En ese vacío dice, estas ventanas hacia la admiración que tenía antes se le cierran y entonces ahí empieza a perderse un poco, ¿no? Nicolás, eh,
seguimos hablando muchísimo sobre el libro. ¿Qué otro fragmento de Los Impotentes Otro podrías fragmento, uy, dame un compartir? segundo que lo busco, a ver. Emilia. Hay un fragmentito breve del primer capítulo de Emilia. Hay una definición que hace Emilia del acto de escribir. Eh, este pequeño parrafito siempre me encantó, que dice, al igual que Juan Rulfo, cuando Emilia salía de casa, le rogaba al cielo que el nene agarrase como sin querer las hojas manuscritas que había dejado sobre la mesa de la cocina y las destruyera. Eso, eso siempre me gustó. Como que hay algo, ¿no? De la duda constante que hay que tener, ¿no? En el acto de escribir, ¿no? Y más cuando uno es exigente, ¿no? De alguna manera. eh, ¿No te ha pasado de veces que cuando escribís en la computadora, de pronto no sé qué tocas y se borra lo que escribiste? bueno, sí, Y sí. de pronto decís, te agarra primero una angustia terrible y al rato cuando volvés a reescribir te das cuenta que has hecho algo mejor que lo que habías hecho antes. Sí, muchas veces es interesante cuando queda cuando queda, es como Paul Sí, McCartney sí. decía de las canciones, ¿no? Él decía que las canciones él las componía, las tocaba, pero no las anotaba, ni las grababa, ni nada, y si al día siguiente no las recordaba, era porque no tenía razón de serla, ¿no? Que tenía que ser memorable. Y hay algo de eso, cuando uno escribe algo y lo pierde, al día siguiente, si sigue estando ahí, la versión va a ser mejor y además va a tener razón de ser, ¿no? Hay algo de eso que es... eh, acá encontré, dice, es del primer capítulo de Emilia, dice... Pasaba horas en el suelo de la cocina escribiendo en cuadernos. Escribir le permitía meterse adentro. Una noche se metió tan adentro que casi no sale. No le hubiera molestado no salir. Ella era el mejor refugio que podía encontrar. Al principio rompía todo lo que escribía. No hay sensación más increíble, maravillosa que escribir una novela de 300 páginas y romperla en pedacitos. Para ella lo más lindo era empezar a escribir. Los libros gruesos la sacaban de quicio, las sagas familiares de más de 500 páginas. Los autores de esos libros no eran escritores, no podían serlo. Los comparaba con abogados, contadores, ingenieros. Emilia piensa, que los escritores deben ser carniceros. Deben agarrar a sus personajes de un brazo y colgarlos como reses o arrojarlos contra la ola que rompe. Es hermosa, ¿no? Porque habla mucho de lo que vos referís a la infancia de ella, ¿no? Al padre carnicero, Sí, al tirarla frente a las olas para que tuviera como le enseñó a rojo, nadar. valentía. Claro, rojo, valentía, ¿no? Que hiciera eso. Mismo, vos ahí también hablás de dos personajes de los abuelos de ella, ¿no? De Norma y de Pedro, ¿no? Cosa que después en la obra colocás a Pedro en la obra que va a dar cuestión a todo el trabajo ese. Eh, sí, el personaje de Emilia lo veo con mucho amor escrito, ¿no? Y, pero hay en la obra, como toda obra, algún ser maldito, porque una obra sin seres malditos no camina, digo yo, ¿no? Son todos buenos, todo lindo, medio más, pero es el personaje de Imelda. Imelda, podemos decir que es la piedra fundamental de la obra, porque Imelda vive la teología de dos mujeres y un niño. Ambas lo crían. Y la envidia que yo siento que debería sentir Imelda de una mujer exitosa como Emilia, una mujer capaz de tener un chico y tomarla a ella para criarlo. Ese personaje que tiene esa potencia y esa luminosidad en un ser tan mediocre como Imelda, que además es capaz de manejar a su marido a su antojo, que también es un pobre pusilánime, ¿no? Por favor, Carlitos le decimos eso, ¿no? Eh, y
y luego cuando arranca todo el proceso de la obra, esto que vos decís, el manejo de Pan, porque se lo juegan a Pan, ¿no? Por el dinero, por la envidia, por los celos, por lo que sea. Y yo creo que ahí está la obra. De esas dos cosas van a salir la conjunción de todo lo que va a venir a posteriori. No sé si leí mal o bien. No, yo creo que sí, sin duda. Yo creo que a la hora de escribir siempre es muy importante considerar distintos planos, ¿no? Está el plano más superficial, que es el plano narrativo, que es lo anecdótico, digamos, qué es lo que está moviendo la historia adelante, cuáles son los eventos, cuáles son los disparadores, cuáles son los personajes que generan los cambios, etcétera. Luego yo creo que está el plano que tiene que ver con los personajes en su individualismo, digamos, ¿no? Que va hacia adentro, es un plano que cada personaje tiene su propio conflicto y que de alguna manera ese plano particular se puede resolver o no, puede quedar abierto, hay personajes, ¿no? que encuentran una solución para su conflicto y muchos que no. Y luego está el plano más bajo, más complejo, que es más conceptual, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está escribiendo? Yo creo que Email, muchas veces lo que pasa, o lo que yo siento es que los personajes principales tienen que ser contradictorios, tienen que ser complejos, no hay que terminar de conocerlos a la hora de escribirlos. Eh, eh, Tienen que ser como más grandes que la idea que el escritor tiene de ellos, idealmente. Los personajes secundarios como Imelda se pueden usar más tácticamente y pueden ser más arquetípicos. O sea, pueden representar la maldad, por decir de alguna manera, ¿no? Sin la necesidad de que contengan una contradicción irresoluble, digamos, en algún punto, ¿no? O sea, yo creo que hay algo a la hora de escribir que uno necesita esos personajes. Esos son los personajes que disparan la narración. Esos son los personajes que unen los elementos, que unen las situaciones, que generan estas cuestiones. Yo creo que sí, que ese personaje me permití verlo como despreciable, me permití no quererlo. O sea, yo no me podía permitir no querer a Emilia, no querer a Pan, no querer a Alfonso, no querer a Carolina, pero sí me podía permitir no querer a Imelda, creo. Y de alguna manera es una personaje con deseos muy bajos, ¿no? O sea, todo lo que hace lo hace por dinero, no tiene miedo en lastimar, digamos, no se hace mucho pero, y al mismo tiempo es moralista, ¿no? O sea, tiene esa cosa. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo en que es un poco ese germen maligno en el libro que lleva a la destrucción, porque lleva a la destrucción de Emilia y Pan, y eventualmente cuando el libro se publica, y no sé cuánto quiero revelar, digamos, de la trama, porque uno de los desafíos más divertidos del libro era generar como una suerte de thriller donde el cuerpo es un libro, ¿no? O sea, eso me parecía muy divertido, que es esta novela que se publica con un autor cambiado, digamos, en algún punto, y cómo Imelda también toma ese lugar de ofenderse, ¿no? Moral, de ir en contra de esa decisión, de la mentira de Pan, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un personaje en ese sentido que tiene esa última escena donde es un poco humillada, ¿no? Que creo que para mí era muy importante. La escupida que le hace, ¿no? No solo eso, sino que es la desencadenante de todos los males. Porque indirectamente también, no voy a decir el destino de Camila, el destino de Carolina, o sea, termina siendo todo la desencadenante de todos los males, ¿no? Nicolás Giacone, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme y a toda la gente, por favor, vayan, busquen Los Impotentes, léanlo, porque no lo van a poder largar. Está escrito excelentemente bien y con un ritmo que, como si fuera esto, lo que dijo, un thriller. Y la verdad los va a apasionar tanto como nos apasionó a nosotros el haberlo leído. Muchísimas gracias en serio por haber estado hoy con nosotros y Muchas gracias. compartir. Gracias a ustedes y fue un placer. Pues muchas gracias, Nico. Espero seguir leyendo tus novelas. Ya se las recomendé a un montón de gente y la deben estar comprando. Mi mujer ya me sacó el libro de la mano y se lo puso a leer. Muchas Les gracias. agradezco. Me alegra mucho que les haya gustado y la verdad que la charla fue muy, muy interesante y que tengan este programa me parece buenísimo. La verdad que
Yo acabo de venir de la Feria de Guadalajara y es un circo gigantesco sobre libros, ¿viste? Y uno se empieza a olvidar, ¿no? Son tan pocos los polos que están quedando, ¿no? En el mundo que vemos, que tristemente nos obligan a ver. Hay tan poco que la verdad que hay que celebrar y defender todo lo que tenga que ver con la literatura y con la poesía así que en eso les agradezco, y desde ya que si realmente tienen ganas de leer los libros, les puedo hacer llegar algunos de los otros, que algunos son difíciles de conseguir. También los tengo para libros electrónicos, si usan eso, lo que sea. Pero estamos en contacto cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.